Y bueno, hoy tenemos un tema que pareciera muy común, la culpa. La culpa, pues pareciera un tema de todos los días, un tema muy común. Todos hemos sentido culpa, ¿no? Y es algo del diario. Pero si nos ponemos a ver las repercusiones y la importancia que tiene la culpa sobre nuestra vida diaria, sobre nuestras acciones diarias, pues a lo mejor nos sirve este conocimiento sobre la culpa. Empezamos con el punto 1. La culpa es como estar en una mecedora. Nos mantiene ocupados en una mecedorita así, todo el día moviéndonos, todo el día dándole vueltas y vueltas al asunto. La culpa, pero ¿qué pasa en una mecedora? No nos lleva a ningún lado. La culpa te mantiene muy ocupado como una mecedora, moviéndote, pero sin llevarte a ningún lado. Ese es el punto número 1 sobre la culpa. La culpa tiene muchas características. Es heredada, es aprendida. Desde niños aprendemos sobre la culpa, ¿no? Que nos dicen, y por tu culpa no fuimos, y por tu culpa se rompió, y por tu culpa reprobaste. Y era un lenguaje, es un lenguaje que usamos. Y así como es heredada y la heredamos, pues también la heredamos nosotros y también la enseñamos a las nuevas generaciones. Por tu culpa, por tu culpa, por tu inmensa culpa. La culpa puede ser crónica, de años de traer esta culpa dando y rondando y causa gran dolor. Ese es el punto número 2. Es aprendida y heredada. Incluso las grandes religiones apelan a la culpa, ¿verdad? Es tu culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi inmensa culpa. Y es un concepto que traemos desde pequeños, heredada, aprendida, crónica, dolorosa. Es el punto número 2 sobre la culpa. Nos vamos rápidamente al punto número 3. El punto número 3 es que podemos sentir culpa por diferentes razones. Culpa cuando hacemos algo. Me siento culpable por haber hecho algo, ¿no? O me siento culpable por no haber hecho algo. O si hubiera ido, si le hubiera dicho, si por acción, por omisión. Hay culpa incluso de sentirnos mal por quien somos. Me siento culpable por ser chaparra, por ser gordo, gorda, por ser incluso moreno. O sea, tenemos esas culpas también. No nomás por acción, por omisión, sino por ser, porque tenemos la culpa tan arraigada. Y hay un tipo de culpa que pasa cuando vivimos a lo mejor un duelo, una pérdida o una situación compleja, y es la culpa por sentirme bien. Me siento culpable por sentirme bien. ¿Cómo me voy a sentir bien si acaba de fallecer algún ser querido cercano o tiene meses, ¿verdad?, de haber fallecido? Pero ¿cómo voy a estar disfrutando esta comida y mi ser querido falleció? ¿Cómo esas culpas, culpa de sentirme bien, cuando debería sentirme mal? Y es esa pregunta, ¿en realidad debería sentirme mal ante situaciones? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Ese tipo de culpa de sentirme bien cuando pienso que me debería de sentir mal. Tenemos que la culpa, como número 4, podemos decir que todas las experiencias que vivimos nos traen aprendizajes. Pues las buenas, todas esas experiencias buenas nos hacen avanzar. Las malas, pues traen su propia consecuencia, su propia penitencia incluso.
esas experiencias. Y cuando tenemos ese concepto de la culpa en mente, pues hacemos de la experiencia una tortura diaria, por esa experiencia, buena o mala, no nos deja avanzar esa culpa. Es una tortura. Pero entonces, ¿qué hago con esa culpa? Que también puede ser una tortura y normalmente es una culpa. ¿Qué hago con esta culpa? Pues es el punto número 5. Ante esta culpa, le puedo cambiar la palabra. ¿Qué pasa si en vez de decir fue mi culpa, digo fue mi responsabilidad? Fue mi responsabilidad el accidente. Fue mi responsabilidad el contagio. Fue mi responsabilidad todas estas cosas que nos decimos. Fue mi responsabilidad. Ante una culpa yo no puedo hacer absolutamente nada. Fue mi culpa, ya lo viví, fue mi culpa el accidente. ¿Qué puedo hacer? Pero si es mi responsabilidad, la asumo. Asumo esa responsabilidad y enfrento la consecuencia. Pago ese accidente. Pago es eso que me trae con esa responsabilidad. Si reprobé, si me endeudé, si engordé, si me divorcié, si esa no es mi culpa, es mi responsabilidad y ante la responsabilidad puedo hacer algo. Ahora, ¿qué pasa con esas responsabilidades donde el ser querido o la cosa por la que nos sentimos responsables, pues ya no podemos hacer nada, como un ser querido fallecido? Es mi responsabilidad, fue mi responsabilidad haberle causado dolor quizá sin querer, pero fue mi responsabilidad causarle eso. ¿Qué puedo hacer si ya no me puedo disculpar? Ya falleció. O situaciones en que realmente ya no puedo asumir esa responsabilidad porque son situaciones que ya pasaron y me siento culpable. Pero entonces lo que hago es que me siento culpable, pero mejor lo cambio a me siento responsable, asumo esa responsabilidad, pero ya no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Pues agarro una cosa que se llama el perdón. Me perdono a mí misma, me perdono a mí mismo ante esa responsabilidad. Ya pasó, ya no puedo asumir la responsabilidad porque el ser querido ya falleció, porque la situación de la que soy responsable, pues ya pasó hace muchos años. Entonces ahí recurro al perdón de mí misma, a la aceptación de decir lo que sigue. Esta experiencia que me causa este sentir, la aprendo, la asumo, la vivo y sigo adelante. La utilizo. Saludos a todos y recuerden a vivir plenos, a vivir sin culpa. Hasta luego.